Sí, muy bien, gracias. Con todas nuestras clases, pues vamos a darle muchas gracias a Dios nuestro Señor por tanto que nos da y esto será por siempre. Y hay que ofrecerle también lo mejor de nosotros y oraciones y ayunos. Que Dios ayude a este México por estas tragedias que estamos viviendo, como el asesinato del señor Carlos Manso. Vamos a encomendarlo a Dios en esta clase para que Dios lo tenga en su santa gloria para siempre. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a seguir estudiando nuestro valioso catecismo, que ya decíamos que equivale a decir el magisterio de la iglesia. Decir magisterio de la iglesia o decir el catecismo, pues estamos hablando de lo mismo. Muy bienvenida, Reina. Buenas Gracias, noches. maestro Jaime. Buenas noches, gracias. Bienvenidos, ¿eh? Gracias. Así es de que estamos viendo, pasamos, si se dan cuenta, ya de conocer los sacramentos, ahora a vivir la vida en Cristo. O sea, no recibimos los sacramentos y ya, ahí los tenemos. No, en realidad, ya decíamos la clase pasada que el cristianismo es en realidad una manera de vivir. Es una serie de prácticas. El catolicismo es para practicarse, no solo para estudiarse y meditarse. Pero comenzamos a hablar ahora de la libertad del hombre, si se acuerdan, desde la clase pasada. Y decíamos que la verdadera libertad pues, es hacer con mi libre albedrío solo el bien. Porque si con mi libre albedrío hago el mal, pues no estoy siendo libre, estoy siendo libertino. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense que estamos obligados a hacer el bien si realmente queremos ser libres mientras vivamos aquí en el mundo, para que no me someta como esclavo ningún pecado. Cada vicio es un amo en una persona. Eso está claro. Y el hombre, Dios lo creó para ser libre, que no lo domine nada, excepto la ley de Dios. Vamos a continuar la lectura sobre este tema de la libertad humana en la economía de la salvación, es decir, en el plan de Dios para la humanidad, desde el numeral 1740. Y nos va a hablar de las amenazas para la libertad. Y dice el catecismo. mm, Las amenazas para la libertad. El ejercicio de la libertad no implica el derecho a decir y hacer cualquier cosa. Es falso concebir al hombre sujeto de esa libertad como un individuo autosuficiente que busca la satisfacción de su interés propio en el goce de los bienes terrenales. Por otra parte, las condiciones de orden económico y social, político y cultural requeridas para un justo ejercicio de la libertad son, con demasiada frecuencia,
desconocidas y violadas. Estas situaciones de ceguera y de injusticia graban la vida moral y colocan tanto a los fuertes como a los débiles en la tentación de pecar contra la caridad. Al apartarse de la ley moral, el hombre atenta contra su propia libertad, se encadena a sí mismo, rompe la fraternidad con sus semejantes y se rebela contra la verdad divina. Y en efecto, eso hacemos cuando pecamos o por egoísmo, o por interés, como dice aquí, o por el propio goce. Como dice por ahí, llega el demonio y nos dice, nadie te ve, es la última, todos lo hacen. A eso se refiere aquí. Esas son las amenazas contra nuestra libertad. Ah, échate, hombre, no importa. Cuidado. Si queremos ser, ya lo hemos dicho, si queremos ser verdaderamente libres ante Dios, que es el testigo imborrable, inocultable, solo tomando en cuenta este detalle, creo que nos hace entender lo que estamos leyendo. De Dios no nos podemos ocultar. Es el testigo eterno, interior, exterior, que va con nosotros. Él nos creó y nos tiene ahora sí que conectados a su mente. ¿Qué es el Espíritu Santo? Esa es la mente de Dios, el Espíritu Santo. Esa mente, ese Espíritu Santo es lo que creó todo lo que existe, lo que vemos y lo que no vemos. Pero Dios nos ha creado libres, ese es el tema del catecismo. Y no debemos perder la libertad por robar un poquito, o por un vicio, o por una debilidad moral, como acabamos de leer. ¿A qué se refiere esto? Pues la gente que ve pornografía, que no domina la parte sexual de su interior, no es fácil para nadie. O sea, dominar nuestra sexualidad y ordenarla a la vista de Dios no es fácil. Debemos gozar de un dominio propio que nos lo puede dar precisamente el ayuno. Ayunar nos da dominio sobre nosotros mismos. Entonces ese dominio me va a ayudar a superar las tentaciones que pone el demonio. Que esa es al fin de cuentas la verdad de las cosas. El demonio nos está poniendo tentaciones, nos está tropezando. Quiere que reneguemos de Dios, que mejor nos rajemos, ¿verdad? Y mejor vivamos a nuestro modo. Hay que tener cuidado. Es el mismo tema, la libertad. Y dice en numeral 17:41, liberación y salvación. Por su cruz gloriosa, Cristo obtuvo la salvación para todos los hombres. Los rescató del pecado que los tenía sometidos a esclavitud. Para ser libres nos libertó Cristo. Fíjense qué frase tan hermosa. Para ser libres nos libertó Cristo, dice San Pablo. En Gálatas capítulo 5, versículo 1. En él participamos de la verdad que nos hace libres, como dice Juan capítulo 8, versículo 32. Si se acuerdan, dice Jesús, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. En efecto, cuando conozco la verdad de Dios en su palabra, eso sí me hace libre. ¿Por qué? Porque ya temo a Dios, por usar una palabra bíblica. Ya no voy a cometer un pecado así tan fácil como lo hacía cuando no entendía mi libertad. Y como no quiero perder mi libertad,
Entonces tengo que hacer solamente actos buenos, agradables a Dios. Y en especial guardar sus mandamientos. Ser obediente a Dios. Si no soy obediente a Dios, no guardo sus mandamientos, pues ¿cuál libertad? Soy un libertino, desobediente, ingrato, malagradecido. Hay palabras para cada una de las actitudes morales del ser humano. Pero sigue diciendo, amigos, el Espíritu Santo nos ha sido dado y como seña el apóstol, donde está el Espíritu, allí está la libertad, decía San Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17. Fíjense qué hermoso, donde está el Espíritu Santo, allí está la libertad. Claro, es lo mismo de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no permite la mentira, no permite el robo, no permite el abuso. Por lo tanto, nos mantiene en la libertad. Porque si yo cometo cualquiera de esos excesos y pecados, me vuelvo libertino. Pierdo mi libertad. Está claro. Miren, si alguien es envidioso, es esclavo de la envidia. Lo crea o no, lo entienda o no. El que es soberbio en su vida es esclavo de la soberbia. Y es el que dice, no, yo no me doblo y aquí no aflojo nada para que no me sientan débil, ¿verdad? Cuando Dios nos está mandando que seamos humildes, que nos hagamos los más chiquititos que podamos. Es lo que pide Dios. Fíjense qué chiquitito se hizo Él, amigos. Hay que entenderlo. De ser Dios, de vivir en el cielo al lado de su Padre, vino, nació de una mujer y se hizo chiquitititito. Y aún siendo chiquititito, se volvió humilde. Fíjense, ese chiquititito hombre Dios, aparte, quiso ser pobre. Díganme si no es cierto. Quiso ser humilde. Solo vean todo lo que se dejó hacer para comprender lo que estamos hablando, por lo menos un poquito. Porque si no, a veces se nos escapa la verdad. Miren lo que se dejó hacer. Les pongo la imagen del Cristo crucificado. Se dejó dar latigazos, se dejó escupir, ofender. Fíjense, el verdadero poderoso, el dueño de todo lo que vemos y no vemos. Si no es eso, hacerse chiquititito y dejarse ofender por los más miserables pulgas, entonces, ¿qué es? Por eso este Cristo, de verdad, amigos, nos invita a hacernos chiquitos, como debe ser. El único grande es Él. Y miren, Él como hombre se hizo chiquitito para dejar crecer al Padre, que no es hombre, ni ha sido hombre nunca, y que nos espera en su casa, que le llamamos el cielo. Esto es algo tal vez misterioso, pero debemos entenderlo con la razón para sacarle provecho. De lo contrario, a lo mejor nada más lo escuchamos, pero no le sacamos provecho. Dice el numeral 1742. Libertad y gracia. La gracia de Cristo no se opone de ninguna manera a nuestra libertad, cuando ésta corresponde al sentido de la verdad y del bien que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Al contrario, como lo atestigua la experiencia cristiana, especialmente en la oración, a medida que somos más dóciles a los impulsos de la gracia, se acrecientan nuestra íntima verdad
y nuestra seguridad en las pruebas, como también ante las presiones y coacciones del mundo exterior. Por el trabajo de la gracia, el Espíritu Santo nos educa en la libertad espiritual para hacer de nosotros colaboradores libres de su obra en la iglesia y en el mundo. Miren, esto es muy bonito lo que nos dice el catecismo. O sea, la libertad unida a la gracia, pues la hace indestructible, irrompible. ¿Y qué es la gracia? Ya lo hemos dicho, amigos, que Dios me considere su amigo. ¿Y cómo me va a considerar Dios su amigo? Si lo obedezco, si guardo sus mandamientos, si tengo una mente limpia, es decir, un espíritu limpio, es decir, un alma limpia, que es lo mismo. Recuerden, alma, mente y espíritu es lo mismo. Aquí lo que nos recomienda el catecismo es dejar entrar al Espíritu Santo a mi mente para que no permita entrar cosas que me van a hacer perder mi libertad. Tentaciones. Ey, emborráchate con tus cuates, es viernes y mira, se la están pasando de lujo. Cuidado. Si hago eso, pierdo mi libertad. A lo mejor gozo un ratito y me embrutezco por un momento, pero perdí mi libertad. Yo les pregunto, amigos, ¿un borracho será libre o será esclavo? Pues es súper esclavo del alcohol, del vino. Y muchos no lo pueden dejar. Es un enemigo feroz el alcoholismo, ¿eh? Pero mientras están ahí, son esclavos del alcohol y hacen cuanta cosa y cuanta maroma para tomar a escondidas de familiares, de conocidos. A ese grado llega la esclavitud, pero hay muchas esclavitudes. Ya decíamos de sexo, de comida, de películas, de ahora con las redes sociales, de estar metidos ahí en la pantalla del teléfono, horas y horas y horas. A mí me sorprende mucho y se los comento. Me subo, por ejemplo, al tren ligero y todo el mundo va con su pantalla enfrente. Es raro el que no va viendo su teléfono, ¿eh? O sea, ya también ese aparato nos esclavizó en cierta manera. Salgan de su casa y dense cuenta que se les olvidó el teléfono y se regresan por él. Claro, porque también contiene otros elementos de seguridad, de contacto con la familia. Tenemos hasta nuestro dinero en los aparatos. Pero en cierta manera, pues somos esclavos de nuestro teléfono. Ya no podríamos vivir sin él. Tal vez me están viendo ustedes en el suyo. Por eso también es algo poderoso para el bien. Por eso el teléfono no nos hace perder la libertad a menos que lo usemos para el mal. Nos ayuda a reforzar la realidad actual y nos ayuda a comunicarnos con nuestros familiares de una manera que ninguna otra generación conoció. Alguien puede estar hablando aquí con una persona en el otro lado del mundo en videollamada y como si estuvieran presente uno frente al otro. Eso es bueno, pero hay que usarlo con moderación para que no se vuelva vicio. Pero continuamos en el numeral 1743. Pero antes termina el 1742, que nos dice, Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que, bien dispuesto nuestro cuerpo y nuestro espíritu, podamos libremente cumplir tu voluntad. Y en efecto, para ser libres, amigos, debemos tener fuerte el espíritu y fuerte el cuerpo. Las dos cosas. De lo contrario, nos derrumba el enemigo con sus acechanzas
con sus tentaciones y con todo lo que sabe, con que nos puede derrotar. Por eso, para evitar la derrota ante el demonio, debemos tener los sacramentos en nosotros. Si yo voy a misa los domingos, me confieso, comulgo, ayuno de vez en cuando y le ayudo a la iglesia en algo, el diablo no puede tocarme, amigos. Sí quiere, pero no puede. Lo dice San Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 18. Quien ya se ha convertido, ese ya no peca, dice San Juanito. Y el que guarda los mandamientos, el enemigo ya no puede tocarlo. Así lo dice, ya no puede. Sí quiere. Miren, ¿a quién no quiere tocar el diablo? El diablo quisiera tragarnos a todos, los 8,000,000,000 de seres humanos. Pero con muchos no puede, porque están protegidos por Dios, como el santo Job. Claro, a otros sí se los lleva por delante y los hace suyos, como el torvo asesino que mató a Carlos Manso. Ese no es un ser humano, es un demonio que fue dejado entrar a un alma, a un cuerpo. Fíjense, dice que tiene una edad de entre 17 y 19 años. Este chavito le entregó su alma al demonio. De par en paz, se olvidó de la libertad, acosado por el demonio. Y vean lo que logra ser un ser humano cuando se decide por el demonio, por el mal. Es algo horrible. Por eso el mundo ha sufrido por siglos, ¿eh? Porque hay seres humanos que en lugar de ser libres prefieren ser esclavos del mismo demonio. Y lo obedecen y le hacen caso. Pero vamos a leer un breve resumen, amigos, sobre la libertad, precisamente. Y dice en numeral 17:43. Dios ha querido dejar al hombre en manos de su propia decisión. Recuerden, ya lo habíamos leído. Eclesiástico capítulo 15, versículo 14. Para que pueda adherirse libremente a su creador y llegar así a la bienaventurada perfección. Recuerden, amigos, que Dios no va a salvar a nadie. Nos tenemos que salvar cada uno con nuestra respuesta, con nuestros hechos, con nuestro testimonio. Es cuando afirmamos también que no podemos salvar a nadie, a nuestros seres queridos. Cada quien se debe salvar por sí mismo con sus decisiones, es lo que estamos leyendo. Yo tengo mi libertad, pero mis hijas tienen su libertad cada una y cada uno debe manejarla. Y que no se vuelva libertinaje. Es algo en lo que debemos estar atentos en nuestra vida. Que a veces, como leímos, hasta inconscientemente comete uno libertinaje si no está atento a las situaciones de la vida. Pero dice el 17:44 de este resumen. La libertad es el poder de obrar o de no obrar y de ejecutar así por sí mismo acciones deliberadas. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios, el supremo bien. Y miren, aquí recordamos algo que es muy importante. La libertad es el poder de obrar o de no obrar. A veces es más importante no hacer nada para que siga la libertad funcionando que hacer algo que la enturbie, que la altere. Es como a veces es mejor permanecer callados ante una situación, porque cualquier cosa que digamos va a alterar la libertad y puede promover un pleito. Y donde hay un pleito, la libertad ya se echó a correr. Quedan dos egos luchando por ver cuál es más poderoso que el otro. Pero de libertad nada. Y sigue diciendo, queridos amigos, el 17:45. La libertad caracteriza, perdón,
La libertad caracteriza los actos propiamente humanos. Hace al ser humano responsable de los actos que es autor voluntario. Es propio del hombre actuar deliberadamente. Y esto es cierto. Miren, todos nuestros actos son imputables a nosotros. Si yo decidí desayunar huevos fritos con frijoles, fue un acto voluntario de mi parte. Si decidí desayunar un filete del que sea, es una decisión de mi parte. Suena el despertador en la madrugada. ¿Qué debo hacer? Despertarme. Esa es la decisión correcta, levantarme de la cama y continuar mis actividades para irme a trabajar. Pero si en mi deliberación suena el despertador y me digo, ay, me quedo otro ratito, 10 minutitos más, ahí ya me volví libertino, perdí mi libertad. Porque en lugar de 10 minutos va a pasar media hora y luego a correr, ¿verdad? Empujando a todos hasta en el tráfico. Cuidado, si somos libres, debemos hacer lo que corresponde en los actos de nuestra vida cotidiana. Y dice el numeral 1747, el derecho al ejercicio de la libertad, especialmente en materia religiosa y moral, es una exigencia inseparable de la dignidad del hombre. Pero el ejercicio de la libertad no implica el pretendido derecho de decir o de hacer cualquier cosa. Ya decíamos que, por supuesto que eso no es cierto, porque mi libertad termina donde comienza la libertad de mi hermano. Por lo tanto, amigos, y dice el cierre de este resumen, para ser libres nos libertó Cristo. Gálatas 5:1. Y sí, miren, Dios nos creó para ser libres, no para ser esclavos. ¿Qué Dios tan malvado hubiera sido un Dios que nos hubiera creado para ser esclavos, ¿verdad? Del pecado, del vicio, de las malas intenciones, de las malas pasiones? No, Dios nos creó con libre albedrío, pero para ser libres. Ojalá se haya entendido la frase. Nos creó con libre albedrío, pero para ser libres, jamás libertinos. Es decir, nunca debemos abusar de el libre albedrío que Dios nos dio. Pero ahora entramos al artículo 4 de este capítulo primero de la segunda parte. Y nos va a hablar el catecismo, amigos, ni más ni menos que de la moralidad de los actos humanos. Esto sí es un asunto que toca precisamente el corazón de cada quien. Todos los actos y las decisiones que tomamos, amigos, llevan una carga de moralidad. ¿Hice bien o hice mal al tomar esta decisión? No hay una decisión que no. Y nos dice el catecismo numeral 1749. La moralidad de los actos humanos. La libertad hace del hombre un sujeto moral. Cuando actúa de manera deliberada, el hombre es, por así decirlo, el padre de sus actos. Los actos humanos, es decir, libremente realizados tras un juicio de conciencia, son calificables moralmente como buenos o como malos. No hay más, ¿eh? O sea, todos mis actos, todas mis decisiones, cuando decido qué comer, a dónde ir, cómo trabajar, cómo hacer mi trabajo, son decisiones que tomo yo y cada uno. Estas decisiones no las toma Dios, o mi papá, o mi abuelito, o mi amigo. Insisto, desde que suena el despertador, yo soy quien debe responder. Yo solo estaba observando y está apoyando mis actos cuando son buenos. Y me pone su hombro cuando me manda un poco de sufrimiento y me manda
consuelo y esperanza, diciéndome, no te preocupes, esta es una prueba para que crezcas. Pero todos los actos del ser humano, amigos, tienen una fuente o fuentes de la moralidad. Estoy hablando del número 1750. Y todo acto humano, no importa que sea para tomar una tortilla de la mesa cuando estoy comiendo, cualquier acto. Dice aquí, la moralidad de los actos humanos depende de tres cosas, miren, del objeto elegido, del fin que se busca o la intención que se tiene y de las circunstancias de la acción. Todos los actos, todas las decisiones que tomamos tienen implícitas estas tres cosas. El objeto, ¿cuál es el objeto de mi decisión? Mi trabajo, o subirme al autobús, o desayunar, ¿sí? Y luego, el fin que se busca, ¿cuál es la intención? Si es subirme al autobús, es desplazarme a mi trabajo. Si es desayunar, es alimentarme. De eso estamos hablando. Y el otro elemento de cada decisión son las circunstancias que rodean cada momento de nuestra vida. Me quiero subir al camión, pero no pasa. Me puedo subir solo en la circunstancia de que pase frente a mí. Entonces aprovecho, me subo al camión y me voy a mi trabajo. O sea, todo está siempre atado a estos tres elementos. Y si lo analizan bien, todas las decisiones que tomamos, todas, llevan esto implícito. El objeto. Es una persona, es una cosa, es una acción. ¿Cuál es el objeto de mi decisión? Y el otro, decíamos, es el fin, la intención. Todo acto tiene una intención. No hay un acto humano que no tenga una intención moral. Se sube un cantante el camión y busca una monedita y la traigo. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál debe ser mi intención? Pues darle una monedita, hombre, echarle la mano. Porque aparte es Jesús, recuerden, es Jesús disfrazado de pobre para calarnos a todos los que vamos en el camión. Por eso la intención siempre debe ser recta, y no debe ser mentirosa. Nos dice Jesús, al que te pida, dale. Así lo dice. Y al que te pida prestado, no le cobres nunca interés. Entonces, miren, si alguien nos pide en la calle, es Jesús quien nos está pidiendo. ¿Cuál debe ser nuestra intención? Ayudarlo. Porque si digo, ay, viene otro pedinche más. Cuidado, estoy perdiendo mi moralidad en mis actos. ¿Cómo debo ver a cada ser humano? Como mi hermano. Cuando no veo a un ser humano como mi hermano y le tengo odio, o le tengo envidia, o le tengo rencor, no estoy siendo libre. Mi moralidad en mis actos con esa persona está torcida. Mis intenciones están mal. Y miren, todo esto lo podemos corregir en nuestro interior. De mí depende que mis actos sean buenos y para el bien de los demás, para el bien común. O que de mis actos sean perversos, escondidas, por ahí ocultamente, para sacar provecho, ya sea de placer o de dinero. Eso tal vez nos dé pequeñas satisfacciones mundanas y materiales, pero contamina nuestra alma de una manera terrible. Se los digo por experiencia. Yo viví 33 años de mi vida en el error, en la perversión, en la ausencia de Dios en mi mente. Miren, es algo horrible. Yo pensaba en Dios nomás cuando mi papá y mi mamá me hablaban de Él. Pero mi vida diaria, no, hombre, mi vida diaria era sexo, lujo, goce de los placeres hasta donde más.
Y en mi mente ya me tocó. En este mismo cerebro que ahora comparte con ustedes la palabra de Dios, ya lo utilicé para la perversión y es algo de veras horripilante. Porque no pone nunca uno esto. ¿Cuál era el objeto de mis deseos? Cualquier mujer. Hasta las escobas les veía yo piernas para que entiendan. Esos eran mis objetos. ¿Y cuál era mi fin? ¿Cuál era mi intención? Pues utilizarlos, ¿verdad? Hablo de prostitutas. Comprarlas, utilizarlas como un objeto que se compra. Fíjense qué fin moral tan torcido. Pero lamento decirles que así viven millones de personas, poniendo una mala moralidad en sus actos. Aunque parezcan buenos, yo le ayudaba a la prostituta, era una muy buena persona, muy buena gente, nos llevábamos súper bien. Tenía hijos, me platicaban sus problemas. No, cuidado. El diablo es cabrón, perdónenme por usar esa expresión. Debemos estar atentos para no contaminar moralmente nuestros actos, nuestras decisiones de cada día. Es decir, que no lleven envidia, que no lleven arrogancia, que no lleven soberbia nuestras decisiones. Y yo les recomiendo, hay una serie de hábitos buenos, por supuesto, que son de verdad cosas que debemos cultivar. Hablo, miren, de 3 virtudes. Si quieren anotarlas para que no se les olviden. Una es la empatía. Debemos ser empáticos. O sea, en cualquier decisión que tomemos con el prójimo, debemos ponernos del otro lugar para soltar nuestra respuesta. Debemos ser también, fíjense, amables. Amables. No importa que el otro no sea amable, que sea de lo peor, yo voy a ser amable. No es fácil. Y la otra, debemos ser corteses. Debemos practicar la cortesía todos los días. Es decir, primero el otro, pásale. En el tráfico, en cualquier lugar donde me encuentro, primero el otro. Entonces, miren, con la empatía, la amabilidad y cerrando con esta gran virtud, vamos a vivir felices todos los días. Vamos a evitar problemas. Si yo soy cortés, ¿cuándo voy a tener un problema con otro? Nunca. Miren, yo viví ya las dos situaciones, hablo en el tráfico, para poner el ejemplo claro. Yo era muy broncudo en el tráfico, perdónenme por decirlo y lo reconozco y lo confieso. Se me encerraban y ¿de qué traes, hijo de la No, hombre, hace muchos años que jamás volví a hacer eso. Y menos ahora que cualquiera puede sacar una pistola y tirar un balazo. Miren, aprendí a ser cortés, a dejar pasar al otro en cualquier lado. Y miren, a mis hijas les he instruido en lo mismo. Hay que ser corteses. Y eso nos va a evitar un problema, ¿eh? Miren, yo en el tráfico dejo pasar hasta los gandallas, gandallísimas, ¿eh? Que agarran todo el carril de la derecha y luego se meten, me da ya exactamente ahí en el primer lugar. Cuando me ha tocado y se me quieren meter, yo, adelante, pásale. Voy a evitar problemas. Si no lo dejo pasar, se me va a quedar viendo y me va a empezar a mentar la madre con los ojos y yo también a él, gandalla, ¿por qué te querías meter? No te dejo. ¿Y qué avancé yo? Nada, unos milímetros. Mira, esto que nos habla el catecismo debemos tomarlo en cuenta, que son la moralidad de nuestros actos. Si en todas nuestras decisiones en la vida, las tomamos con amabilidad, con empatía y con cortesía, jamás vamos a tener un problema. No falta el que nos ataca sin motivo, esa es otra cosa, pero de eso nos protege Dios. Pero vamos a continuar, queridos amigos.
Dice aquí en el mismo numeral 1750. El objeto, la intención y las circunstancias forman las fuentes o elementos constitutivos de la moralidad de los actos humanos. El objeto elegido es un bien hacia el cual tiende deliberadamente la voluntad. Es la materia de un acto humano. El objeto elegido especifica moralmente el acto del querer, según que la razón lo reconozca y lo juzgue conforme o no conforme al bien verdadero. Las reglas objetivas de la moralidad enuncian el orden racional del bien y del mal, atestiguando todo por la conciencia. Frente al objeto está la intención, como ya decíamos. Se sitúa del lado del sujeto que actúa. La intención, por estar ligada a la fuente voluntaria de la acción y por determinarla en razón del fin, es un elemento esencial en la calificación moral de la acción. Ya lo decíamos, lo expliqué. El fin es el término primero de la intención y designa el objeto buscado en la acción. La intención es un movimiento de la voluntad hacia un fin. Mira al término del obrar. Apunta al bien esperado de la acción emprendida. No se limita a la dirección de cada una de nuestras acciones tomadas aisladamente, sino que puede también ordenar varias acciones hacia un mismo objetivo. Puede orientar toda la vida hacia el fin último. Por ejemplo, un servicio que se hace a alguien tiene por fin ayudar al prójimo, pero puede estar inspirado al mismo tiempo por el amor de Dios como fin último de todas nuestras acciones. Una misma acción puede, pues, estar inspirada por varias intenciones, como hacer un servicio para obtener un favor o para satisfacer la voluntad. Miren, hay varias opciones para hacer, por ejemplo, un favor, un bien. ¿Por qué lo hago? Para sacarle yo provecho. ¿En mi ego? Miren, un día le preguntó un periodista a la Madre Teresa por qué hacía lo que hacía. No sé si sepan o recuerden, pero la Madre Teresa no andaba buscando enfermos muchas veces para curarlos. Ella, su principal motivo en Calcuta al iniciar su trabajo humanitario fue levantar a los muertos que estaban en la calle. Es que hubo una tremenda calamidad y una tremenda mortandad. Y no había quien levantar a los muertos, nomás les ponían cal encima. Y la Madre Teresa se los llevaba a un lugar para que les dieran cristiana sepultura, sus mismos templos hinduistas o musulmanes. Cuando se encontraba un enfermo, obviamente se lo llevaba con todo cuidado a una casa que consiguió. Y ahí lo atendía y lo alimentaba y trataba de recuperarlo. Y cuando un día un periodista le pregunta, ¿por qué hace eso, Madre Teresa? ¿Por qué está levantando un moribundo que ya no tiene esperanza y se lo lleva usted a su casa, donde ya no hay espacio para otro, pero usted se los lleva ahí? Y le contestó la Madre Teresa, ah, no, señor periodista, es que usted está viendo ahí un moribundo, maloliente, a punto de morir, pero yo estoy viendo a Jesucristo, ahí moribundo y maloliente. ¿Cómo voy a dejar a mi Señor Jesús ahí tirado? Me lo tengo que llevar. Miren, amigos, lo que es entender al prójimo como a Jesús a un límite que no conocemos nosotros. Por eso la Madre Teresa decía, la caridad es dar hasta que duela, hasta que te duela, hasta que te espine, hasta que te embarre de mal olor. Esa es la caridad y lo vivió ella. Miren, ahí está.
una intención moral en los actos perfecta en la tierra, como vivió la Madre Teresa. Se desgastó para los demás, para que los demás recibieran, aunque sea, fíjense, un poquito de descanso, un poquito de frescura, un poquito de amor. Muchas de las personas que se llevó a morir a su casa, los abrazó antes de morir. ¿Y saben qué recibió a cambio? Una sonrisa del que estaba muriéndose. Ella decía, ¿qué regalo más grande puedo recibir que este? Pero aguas, ¿eh? Ella lo hacía todo por amor, ¿eh? No por ni ganar fama, eso le llegó solito. Ganó el Premio Nobel de la Paz, pero eso fue en reconocimiento a estos actos con moralidad cristiana, que es de lo que nos habla el catecismo. Pero ahora nos dice el catecismo en el numeral 1753 sobre la intención buena, por ejemplo, ayudar al prójimo. No hace, dice, una intención buena, por ejemplo, ayudar al prójimo, no hace ni bueno ni justo un comportamiento en sí mismo desordenado, como la mentira y la maledicencia. El fin no justifica los medios, ¿eh? Aquí queda claro. Así, no se puede justificar la condena de un inocente como un medio legítimo para salvar al pueblo. Por el contrario, una intención mala, sobre añadida como la vanagloria, convierte en malo un acto que de suyo puede ser bueno, como la limosna. Y miren, recuerden que dice Jesús en su evangelio, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Y es algo en realidad. Pero hay gente que hace caridad y lo anda pitorreando, lo anuncia, y sobre todo los políticos son los más abusivos de este defecto. Cuando un político va y regala cosas y despensas, pero a cambio de que le den el voto, esa no es ni caridad ni ayuda, no es ni siquiera limosna, ¿eh? Es un acto perverso, porque lo mueve no es ayudar a los colonos. ¿Estarán de acuerdo conmigo? Hay un dicho por ahí que dice que los políticos tienen algunas frases que dicen entre ellos en broma. Dice un político que le dijo a sus conciudadanos, si no me quieren volver a ver aquí nunca, voten por mí. Y esa es la verdad. Cuando los volvemos a ver después de que votamos, yo les pregunto a ustedes, díganme el nombre de su diputado que los está representando aquí en el Congreso local y quién los representa en México. Díganme sus nombres. Yo tampoco lo sé. ¿Por qué les interesaba nuestro voto? Y pela, se echaron a correr, a disfrutar el dinero, las tranzas. O sea, su intención es torcida, siempre. Es raro, ¿eh? Hay uno que otro que se escapa, ¿eh? Como Carlos Manso, pero vean lo que le pasó. Al que no se dejó torcer, le quitaron la vida. Por eso hemos de cuidar mucho las intenciones de nuestras decisiones. Hay un consejo por ahí que dice que nunca debemos contestar en un pleito cuando estamos enojados. Y es cierto, ¿eh? Porque la rabia y el coraje nos puede borrar la moralidad del acto. Y entonces contestamos sapos y lagartijas que luego nos arrepentimos. Estoy seguro que a ustedes les ha pasado esto, que en un arranque de rabia, de falta de control, le decimos cosas horribles a nuestra pareja, a nuestros hijos, a compañeros de trabajo y al ratito andamos ahí con la cola entre las patas. Es necesario tomar en cuenta la moralidad en cada decisión que tomamos, amigos. No tanto por nuestro bien, sino por el bien de toda la comunidad. Y luego vienen las circunstancias, decíamos que era el tercer elemento de todos los actos que hacemos todos los días.
las circunstancias. Comprendidas en ellas las consecuencias, son los elementos secundarios de un acto moral. Contribuyen a agravar o a disminuir la bondad o la malicia moral de los actos humanos. Por ejemplo, la cantidad de dinero robado. Pueden también atenuar o aumentar la responsabilidad del que obra. Por ejemplo, como actuar por miedo a la muerte. Las circunstancias no pueden de suyo modificar la calidad moral de los actos, ¿eh? No pueden hacer ni buena ni justa una acción que de suya es mala. Miren, aquí puede haber muchas cuestiones. Dice aquí, por ejemplo, la cantidad de dinero robado. Oye, pues eran 10 pesos, hombre, pues no importa. No, miren, yo les preguntaría, ¿es moral robarse un peso? No, es inmoral. Igual de inmoral que robarse 1 millón de pesos, ¿eh? La inmoralidad es lo mismo, lo que cambia es la cantidad de dinero, como dice aquí. Pero el acto en sí es exactamente el mismo. Es como el que mata por un motivo o por otro. El acto es malo en sí mismo. No hay manera de cambiarlo. O sea, las circunstancias no siempre cambian la moralidad de los actos. A veces la agravan, como estamos viendo. ¿Verdad? Te llega una situación en que pudiste ayudar a alguien y salvarle la vida y no lo hiciste. Fue una inmoralidad de tu parte. Así se justifican los actos moralmente ante Dios. Se cae una viejecita enfrente a mí, perdón por poner ese ejemplo. Mi obligación moral es ir a levantarla y asegurarme que esté bien, que no se haya lastimado. Pero si en lugar de eso me da risa y me sigo y digo, ay, qué golpazo se puso la viejita. Cuidado. Esa decisión fue tomada con una pésima intención. O sea, hay cosas en la vida que nos obligan, amigos, ¿eh? Aunque no nos correspondan, como los casos que estoy poniendo. Llega una persona que no tiene comida en mi casa y me pide un taco, tengo que dárselo para que mi acto sea moralmente correcto. Ni modo que digan que no tenemos un taco. Siempre vamos a tener algo en la casa para darle a un indigente que nos toca pidiendo, estirando la mano. Para que mi acto sea moralmente positivo, debo darle un taco. Porque si doy cualquier otra respuesta que ya saben, ay, no tengo nada ahorita, ay, para la otra, ¿no? Ay, hasta nos hacemos así, nos tocamos las bolsas. Sí, discúlpame, no traigo cambio. Aguas. Ahí está la moralidad de los actos. Y la conciencia los graba, no se escapan. Sabemos bien cuando hemos negado un taco, cuando hemos negado un vaso de agua. Y no importan las circunstancias, ¿eh? En realidad, en cualquier circunstancia le debo dar un taco a quien me lo pide. En cualquier circunstancia debo ayudar a un ser humano que me pide socorro o ayuda. Voy en el camino y veo una persona que me hace así, necesito ayuda, se me acabó la... Debo pararme. Dios nos libre que no sea un asaltante, ¿verdad? Porque también estamos llenos de eso. Pero no podemos pasarnos con la sangre fría sin pararnos ante esa señal de auxilio de otro ser humano, de otro prójimo. A eso se está refiriendo el catecismo, ni más ni menos. Y dice aquí en este numeral 2 romano, numeral 1755, los actos buenos y los actos malos. El acto moralmente bueno supone a la vez la bondad del objeto, del fin y de las circunstancias. Una finalidad mala corrompe la acción, aunque su objeto sea de suyo bueno, como orar y ayunar,
para ser visto por los hombres. Miren, esto ya decíamos que Jesús dice que no vale de nada. Si me pongo a rezar y para que me vean los demás, que soy muy piadoso, pues eso no sirve de nada. Es un acto moralmente bueno, pero hecho con una finalidad mala. Y dice aquí, corrompe la acción. Pongo un ejemplo, por ejemplo, un hombre abusivo que le ofrece dulces a un niño porque quiere abusar de él. ¿Qué les parece? Parece un acto bueno. Le estás dando dulces a un niño, una niña, pero es porque en su mente podrida está pensando sacarle mal provecho. Fíjense, un acto aparentemente bueno es totalmente perverso. Eso pasa muchísimas veces y en muchas circunstancias. Dice aquí, el objeto de la elección puede por sí solo vaciar el conjunto de todo el acto. Hay comportamientos concretos como la fornicación, que siempre es un error elegirlos, porque su elección comporta un desorden de la voluntad, es decir, un mal moral. Y esto está totalmente cierto. ¿Cómo podemos ubicar a la fornicación, amigos, en la Biblia? De una manera muy facilita. Todo sexo tenido fuera del matrimonio es fornicación. Y es un pecado grave ante Dios. Creo que quedó claro. Todos los chavos que tienen sexo de adolescentes están cometiendo fornicación. Todo el que se masturba está cometiendo fornicación. Están teniendo sexo fuera del matrimonio. Solo el sexo en el hecho conyugal es permitido por Dios. Y bien vivido y intensamente y con pasión y con todo lo que quieran ponerle, pero entre esposos. Claro, cuando el esposo engaña a su esposa no es fornicación, ¿eh? Eso se llama adulterio y es pecado mortal. Insisto, cometen fornicación únicamente fuera del matrimonio aquellos que no están casados todavía. Porque si el casado, insisto, se va con otra mujer, eso no es fornicación. Eso es ni más ni menos que adulterio y eso Dios lo ve muy mal. Porque aparte de un desorden sexual hay una traición, hay una puñalada por la espalda a la pareja. Y miren, el acto puede ser muy bueno, ¿eh? Este esposo infiel puede tratar súper bien al amante, ¿eh? Un acto aparentemente bueno. Y aquella mujer lo disfruta. Y ay, qué bueno es este hombre. Qué bonito me trata, ¿eh? Pero en el fondo, la intención es totalmente diabólica y perversa. Así es el chamuco para engañarnos. Y lo hace lamentablemente muy a menudo. Pero queridos amigos, se nos ha terminado el tiempo por el día de hoy. Ya continuaremos, Dios mediante, en nuestra próxima clase sobre todos estos asuntos que conciernen con nuestra manera de tomar decisiones todos los días. Si somos de Cristo, no hemos de tomar decisiones mundanas. Si obedecemos a nuestro Dios, nuestras decisiones deben estar siempre moralmente positivas. O sea que no debe haber ahí jiribilla, mala intención, doble intención en nuestros actos. Hemos de ser derechos, esa es la palabra. Adultos maduros y derechos, con Dios y con los hombres. Y ahí le dejo por el día de hoy para darle muchas gracias a nuestro Señor, nuestro Padre, que nos ama tanto, aunque a veces ni cuenta nos damos del amor tan inmenso que nos tiene. Nos protege, nos alimenta, nos da familia, hijos, trabajo, casa. Es muy justo que le ofrezcamos también nuestro mejor testimonio de vida. Y lo mejor es ir poniendo en práctica esto que vamos aprendiendo de la iglesia, es decir, de el magisterio.
Recuerden que la iglesia es madre y maestra. Así la estamos viendo al leer el catecismo. Como mamita que nos está educando para vivir como le agrada a Dios. Vamos a intentarlo de todo corazón. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga, los acompañe y los cuide de todo mal. Les conceda su gracia y les conceda buenos actos y buena moral. Muchas gracias a todos. Los quiero mucho y los espero el próximo lunes aquí mismo. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias, maestro Jaime. Buenas noches a todos. Gracias a Gracias. todos. Dios lo bendiga. Buenas noches. Bendiciones, Memo. Saludos a todos. Gracias. Gracias, maestro. Bonita noche para todos. Dios lo bendiga. Gracias. Igual, Hermana. bendiciones. Hasta Gracias luego. igualmente. Bye.